buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tener la segunda parte del tema razones trigonométricas de ángulos notables. Esta es la parte 2. En la clase pasada nosotros vimos razones trigonométricas de ángulos notables y estuvimos mirando las razones de los ángulos, recuerden, de 30 grados, de 60 grados y de 45 grados. Hoy vamos a ver otros ángulos. Como ustedes recordarán, el ángulo de 45 grados fue tratado a partir de trazar la diagonal a un cuadrado. Cuando trazamos la diagonal al cuadrado, pues obtenemos dos triángulos rectángulos que a la vez son isósceles. Y a partir de ahí, cuando el ángulo de 90 se traza la diagonal, pues ahí se divide en dos ángulos de 45. A partir de ahí hallamos las razones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Por otro lado, las razones de 30 y 60 grados las obtuvimos a partir de un triángulo equilátero. Recordamos las dos condiciones de un triángulo equilátero. Número uno, un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales, por eso se le llama equilátero. X igual látero, lado. Por otra parte, la segunda cualidad del triángulo equilátero es que es a la vez equiángulo, lo que significa que sus tres ángulos son iguales. Por el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, recordemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180 grados. Por ende, si el triángulo equilátero es equiángulo, entonces sus ángulos miden lo mismo, es decir, equivalen cada uno a 60 grados, 60. Y en ese triángulo equilátero nosotros trazamos la bisectriz al ángulo superior. Trazamos la bisectriz, el ángulo superior queda dividido en dos partes, 30 y 30, que son 60. Y luego esa bisectriz es perpendicular a la base del triángulo y me forma entonces un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 60 grados aquí y en la parte superior tiene un ángulo de 30 grados. Y a partir de ello entonces obtenemos las razones trigonométricas de 60 a partir del ángulo del pie y de 30 a partir del ángulo superior. Hoy vamos a ver otros ángulos que se obtienen a partir del plano cartesiano y el círculo unitario. El círculo unitario, como ustedes recordarán en clase, el círculo unitario es un círculo cuyo radio es igual a 1, por eso se le llama unitario. Asumimos que el radio de ese círculo es unitario, es 1, eso mide 1. Y aquí tenemos el plano cartesiano que está sobre el círculo. El plano cartesiano, tenemos la sisa o eje X y tenemos la ordenada o eje Y. Ahora, a partir del círculo unitario sobre el plano cartesiano, nosotros vamos a obtener ahora otros ángulos notables. Y a estos ángulos, no lo olviden, vamos a llamarle también, además de ángulos notables, vamos a llamarle ángulos cuadrantales. Ángulos cuadrantales. Así les vamos a llamar, ángulos cuadrantales. Son estos ángulos que nosotros extraemos del plano cartesiano y el círculo unitario. De esos ángulos cuadrantales, lo que vamos a ver son el ángulo de 0 grados, el ángulo de 90 grados, el ángulo de 180 grados, el ángulo de 270 grados y el ángulo de 360 grados.
Aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y el ángulo de 360 grados. Son los llamados ángulos cuadrantales porque se obtienen a través de los cuadrantes del círculo unitario. Ahora debemos recordar también que en el círculo tenemos que esta parte aquí es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Primer cuadrante es esta parte aquí, ahí, aquí, primer cuadrante. Aquí tenemos segundo cuadrante, aquí tenemos tercer cuadrante y aquí tenemos el cuarto cuadrante. Es por eso que los ángulos se llaman cuadrantales, porque esos ángulos se obtienen dentro de los cuadrantes del círculo que tenemos aquí. Entonces, ahora nosotros vamos a obtener de igual manera las razones trigonométricas, las directas. Ustedes como tarea van a obtener las inversas. La tabla que nosotros empezamos a construir ayer tiene las razones del ángulo de 30 grados, de 45 y de 60. Hoy le vamos a agregar otros ángulos que son los ángulos cuadrantales: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Vamos a comenzar con el ángulo de 0 grados, que es igual o equivalente al ángulo de 360 grados. Entonces, debemos partir de esta idea. Voy a colocar aquí unas notaciones. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí CA. La notación CA significa cateto opuesto, y la notación CO va a indicar, cateto CO, cateto opuesto, y CA, entonces cateto adyacente. Cateto adyacente. De manera que cuando usted vea CO, nos referimos a cateto opuesto, CA, cateto adyacente, y entonces H sería la hipotenusa. H sería la hipotenusa. Lo que entonces vamos a ver es que debemos recordar las conceptualizaciones de las razones trigonométricas, de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno, recuerden que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, a partir de ahí, vamos a recordar siempre que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a recordar que el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y vamos a recordar que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de esas expresiones que están ahí, vamos a comenzar primero obteniendo funciones o razones de 0 grados y 360 grados. Primero, razones de 0 grados y 360 grados. El ángulo de 0 grados es el ángulo que se obtiene cuando esta línea
se queda en su misma posición. En esta posición hay 0 grados, pero también hay 360 grados, porque 360 grados es dar la vuelta al círculo completo y llegar aquí. Eso es 360. Entonces 0 grados y 360 equivale a que esta línea mantenga su posición. Cuando ocurre eso, entonces vamos a tener esta línea horizontal, sería el valor del cateto adyacente. O sea que en este caso, el cateto adyacente, su valor es 1. Y el cateto opuesto es 0. En este caso, cateto adyacente es 1, que es la horizontal. El cateto opuesto, que es la vertical, sería 0. Y entonces vamos a tener también que la hipotenusa siempre es 1. La hipotenusa siempre es 1. En este asunto, lo que van a variar son los valores del cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero la hipotenusa siempre tendrá valor de 1. Siempre tendrá valor de 1. No varía la hipotenusa. Entonces, teniendo nosotros estos valores aquí, vamos a proceder a hallar primero el seno de 0 grados, que es igual al seno de 360 grados. ¿A qué va a ser igual eso? El seno de 0 grados igual al seno de 360 grados. Por definición, decimos que el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso va a ser igual entonces. El cateto opuesto, ¿cuánto es? 0. Míralo aquí, 0. 0 sobre la hipotenusa, que es 1. Igual 0 entre 1 es 0. Entonces tenemos que el seno de 0 grados es igual a 0. Por otro lado, entonces, el coseno de 0 grados, que sería igual también al coseno de 360 grados, sería igual por definición, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tenemos que el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es 1 también, mírenlo ahí. Entonces, 1 sobre 1 igual a 1. Ahí tenemos entonces el valor del coseno de 0 grados. Y también entonces la tangente de 0 grados, que es igual a la tangente de 360 grados, por definición es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, igual al cateto opuesto, que es 0, sobre el cateto adyacente, que es 1. Igual también a 0. A 0, ahí está. Igual a 0. Entonces tenemos que el seno de 0 grados, que es igual al seno de 360 grados, es igual a 0. El coseno de 0 grados, que también es igual al coseno de 360 grados, es igual a 1. A 1. Y la tangente de 0 grados, que es igual a la tangente de 360 grados, es igual a 0. Ahí tenemos 0, 1, 0. Entonces, en la tabla tenemos que agregar en la tabla entonces el cuadro para el ángulo, los ángulos de 0 grados y de 360 grados. Note entonces que ya tenemos aquí las razones de 0 grados y de 360 grados, que son los dos primeros ángulos cuadrantales. Ahora nos falta 90, 180 y 270. 270. Para el ángulo de 90, observen, aquí estamos en 0 grados. 0 grados. 90 grados sería aquí. Ahí tenemos 90 grados.
90 grados. Fíjense que ahora esta línea se movió desde la horizontal hasta la vertical y la flecha está indicando el cateto opuesto. Míralo aquí. Cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Entonces aquí estamos indicando el cateto opuesto. Lo que implica eso es que para el ángulo de 90 grados no existe el cateto adyacente, sino el cateto opuesto. Y ahora va a cambiar, el cateto adyacente va a ser 0 y es el cateto opuesto quien va a ser 1 y la hipotenusa siempre será 1. La hipotenusa siempre será 1. Entonces vamos a tener aquí, pasamos a tener razones de 90 grados. Razones recuerden, entonces tenemos aquí que el cateto adyacente es 0, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa siempre es 1 aquí. Entonces, venimos con el seno de 90 grados. Seno de 90 grados. Seno, recuerden que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto aquí es 1. Es igual a 1 sobre la hipotenusa, es 1 igual a 1. Aquí tenemos entonces el valor del seno de 90 grados. Entonces vamos a tener ahora el coseno de 90 grados. Coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es 0, míralo aquí. Sobre la hipotenusa, que es siempre 1, 0 sobre 1 igual a 0. Entonces, el coseno de 90 es igual a 0. De igual manera, entonces, la tangente de 90 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería igual a 1 sobre el cateto adyacente, que es 0. Fíjense que aquí tenemos la expresión 1 sobre 0. Recuerden que 1 sobre 0 es una expresión que no tiene valor en el conjunto de los números reales. Y usamos este símbolo para indicar, que eso es indeterminado. Le llamamos también infinito o indeterminado. Podemos usar ese símbolo o usar la expresión indeterminada. Cualquiera de las dos expresiones está bien, pero esta puede caber mejor dentro del cuadradito. Pues ya tenemos entonces las funciones de 90 grados. Recuerden que estamos mirando las funciones o las razones de los ángulos cuadrantales 0, 90, 180, 270 y 360. Ya tuvimos aquí la de 0 y 360 y ya acabamos de obtener ahora las de 90. Nos falta la de 180 grados y la de 270 grados. Entonces vamos a ver ahora la de 180 grados. 180 grados. Para obtener las razones de 180 grados, ahora lo que hace es que esta línea se mueve así, miren, se mueve aquí hasta aquí. Desde ahí hasta aquí forma un ángulo de 180 grados. Entonces, la línea se mueve de esta manera, de aquí hasta aquí. ¿Ves? Hasta aquí. Eso es 180 grados. 180 grados. ¿Lo ven? Desde ahí hasta aquí, 180 grados. Ahora, la línea, la flecha, está indicando el cateto adyacente. ¿Lo ven?
no hay cateto opuesto, sino cateto adyacente. Ahora note que de este lado el cateto adyacente es negativo, de este lado es positivo. Igualmente que el cateto opuesto de este lado aquí arriba es positivo y aquí abajo es negativo. Hay que tomar eso en cuenta. Los signos de las líneas del plano cartesiano, los signos de las líneas. En el primer cuadrante tenemos que el cateto adyacente es positivo y también el cateto opuesto es positivo. En el segundo cuadrante tenemos que el cateto adyacente es negativo, pero el cateto opuesto es positivo. En el tercer cuadrante tenemos que el cateto adyacente es negativo y también el cateto opuesto es negativo. Y en el cuarto cuadrante tenemos que el cateto adyacente es positivo, pero el cateto opuesto es negativo. Es muy importante que ustedes puedan recordar los signos de las líneas del plano cartesiano en cada cuadrante, Entonces, ahora las funciones del ángulo de 180 grados, recuerden que ahora tenemos abscisa negativa, o sea que va a valer menos 1. O sea, el cateto adyacente ahora es menos 1. El cateto opuesto es 0 y la hipotenusa siempre positiva. Vemos ahora que para las funciones o razones de 180 grados vamos a tener que cateto adyacente es menos 1, cateto opuesto es 0 y la hipotenusa siempre es 1. No olviden eso, siempre es 1. Ahí tenemos los valores. Ahora decimos que el seno de 180 grados es igual, siempre 0, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto aquí es igual a 0 y la hipotenusa 1. Entonces, 0 sobre 1 igual a 0. Lo que quiere decir es que el seno del ángulo de 180 grados es 0. De igual manera, el coseno entonces del ángulo de 180 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que entonces el cateto adyacente es menos 1 sobre la hipotenusa, que es 1. Entonces, más entre menos, 1 entre 1, 1. Lo que quiere decir entonces es que el coseno de 180 grados es menos 1. Y entonces la tangente de 180 grados va a ser igual entonces al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto es 0 y el cateto adyacente es menos 1. Entonces 0 entre menos 1 es igual a 0. Entonces ahí tenemos las razones del ángulo de 180 grados. El seno de 180 es 0, el coseno de 180 es menos 1 y la tangente de 180 es 0. Nos queda entonces el ángulo de 270. Observen, ya acabamos de ver las funciones de 180, nos falta la de 270. Entonces la 270, observen lo que hace ahora la línea. Para obtener un ángulo de 270 es 3 veces 90. En este caso vamos a tener 90 más 90, 180,
más 90 a 270. Ahí queda entonces el ángulo de 270, que sería entonces moverlo desde aquí, mira, desde aquí, movernos hasta aquí. Ese es el ángulo de 270 grados. Desde aquí, movernos hasta aquí. El de 360 que vimos es desde aquí, desde aquí, hasta volver aquí. Ese es 360, pero ya el 360 lo vimos. Pero noten, el de 270 es desde aquí hasta aquí. Ahora noten, aquí me está indicando el cateto opuesto, la vertical, ordenado, el cateto opuesto que es negativo. Pero como no me está indicando el cateto adyacente sería 0. Y la hipotenusa siempre 1. Entonces, los valores para 270 grados serían como sigue. Entonces, hablamos de razones. Vamos a escribirlo aquí. Razones de 270 grados. Entonces, aquí el cateto adyacente es 0, el cateto opuesto es menos 1 y la hipotenusa es 1. Entonces, en este caso, tenemos que el seno de 270 grados va a ser igual, como siempre, el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, que es igual, entonces el cateto opuesto, miren que es menos 1, sobre la hipotenusa que es 1, eso va a ser igual, entonces, más entre menos 1. Ahí está el valor del seno de 270. Entonces, el coseno de 270 es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es igual entonces, cateto adyacente que es 0, sobre la hipotenusa que es 1, eso es igual entonces a 0. Y la tangente de 270 grados es igual cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es a menos 1 y el cateto adyacente es 0. Igualmente, cuando el 0 es el divisor, es el denominador, entonces el valor es un valor indeterminado, o sea que es expresado por ese símbolo, indeterminado o infinito, como también se le llama. Entonces ahí tenemos las razones trigonométricas de 270 grados. Seno de 270 grados es menos 1, coseno de 270 grados es 0 y la tangente de 270 grados es infinito. Ya con esto nosotros completamos las razones trigonométricas de los ángulos notables. Ayer vimos 3 y hoy acabamos de completar con los ángulos cuadrantales. Acabamos de ver 1, 2, 3, 4 y 5. Para lo que ayer son 8. Esos ángulos notables, ustedes a manera de tarea, ya ustedes vieron el valor de cada una de las razones en los diferentes ángulos. Entonces ustedes van a seguir completándome la tabla. En los ángulos que están en la parte vertical, ustedes le van a agregar 0, 90, 180, 270 y 360. Le van a agregar las funciones directas, las razones directas, y también le van a agregar las inversas. Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, el seno de 0 y quiero hallar la inversa, que es entonces la inversa del seno, es la cosecante, lo que tengo que venir es aquí e invertir esto, y voy a tener 1 sobre 0, que va a ser infinito, va a ser indeterminado. Si quiero hallar la inversa del coseno,
Eso por la pregunta que me hicieron esta mañana. Si quiero hallar la inversa del coseno de 0, yo vengo aquí a su valor, que es 1 sobre 1, lo invierto y me da como quiera 1. 1 sobre 1, 1. Si quiero hallar la inversa del coseno, que es la secante, si quiero hallar la inversa de la tangente, que es la cotangente, entonces vengo aquí, invierto esto y me va a dar 1 sobre 0, que me da indeterminado o infinito, y así hago con las demás. De manera que esto es muy, pero muy importante. Algo que quiero que ustedes tomen en cuenta es, también se lo dejo de tarea, ustedes van a buscar en su texto cuáles son los signos de las funciones en los cuadrantes. Ustedes van a hacer una tabla y van a escribir, por ejemplo, ustedes van a poner aquí los cuadrantes y van a poner aquí los signos, las funciones. Van a tener aquí los signos. Por ejemplo, usted va a poner aquí el seno. Aquí va a poner primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Usted lo que va a ver es que, por ejemplo, el seno en el primer cuadrante es positivo. Usted va a poner positivo. El seno en el primer cuadrante es positivo. Ustedes lo pueden ver porque en el primer cuadrante, de hecho, en el primer cuadrante, seno, todas las funciones son positivas, todas son positivas. Coseno, tangente, cotangente, etcétera. Van colocando las otras. Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones son positivas, todas. Ustedes la pueden observar, porque en el primer cuadrante, noten, en el primer cuadrante, aquí, en este cuadrante, tenemos que abscisa es positiva y ordenada es positiva. Y siempre positivo sobre positivo le va a dar positivo. De manera que siempre, primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son positivas. Ahora, en el segundo cuadrante, usted observa que usted tiene que la abscisa o el cateto adyacente es negativo. Lo que implica es que las razones que tengan que ver con el cateto adyacente van a ser negativas. Entonces, tomando eso en cuenta, ustedes van a completar esa tabla de los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Eso también ustedes lo van a traer, me lo van a hacer de tarea, y espero que vean el video, lo vuelvan a ver para que puedan entonces mañana tener una buena determinación. Les quiero enviar saludos a cada uno de los muchachos y felicitar a Laisa por su buena participación esta mañana. Todas las preguntas las contestó bien. De manera que yo la felicito y animo a los demás a participar y tener buena determinación mañana. Que Dios les bendiga.